octavo. ¿Dónde alcanza su máximo diámetro transverso el tórax? A nivel del octavo arco costal, ¿correcto? Ahí llega a medir 32 a 34 centímetros, ¿correcto? Muy bien, anteroposteriores 5 a 8 centímetros en la parte superior y 12 a 15 en la parte inferior. Ok. Anomalías de la conformación torácica, para que vean nada más. El famoso tórax cilíndrico. ¿Lo ven o no miren por ahí? Un cilindro. ¿Correcto? Tórax cilíndrico, sinonimia, el tórax en tonel. ¿Correcto? ¿Se entiende? Tórax en tonel. El tórax en tonel no necesariamente es patológico. No necesariamente es patológico. Ha sido pregunta de examen. Es característico de las personas nacidas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Las personas que son naturales de la altura. ¿Me dejo entender? Entonces, un paciente que viene con esta característica de tórax y está en perfectas condiciones neumológicas, o sea, respiratorias, pues bueno, pensamos que es constitucional. ¿Usted dónde, señor? Está en Ticlio. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Pero puede haber un tórax cilíndrico patológico, que es el tórax enfisematoso. Enfisematoso. ¿Correcto? Entonces, una vez vino una pregunta, el doctor Correa me acuerdo que puso esa pregunta en un examen de acá de anatomía. Un paciente que, una pequeña historia clínica de 3 líneas, ¿no? Y decía, el paciente venía de una zona del Perú que estaba por encima de los 2.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el tipo de tórax que espero encontrar en el paciente? Un tórax en tonel. ¿Correcto? Esa era la respuesta. Entonces, muy sencillo. La variante patológica es el tórax enfisematoso, que es el tórax que retiene aire. Que retiene aire. En la fisiopatología del asma bronquial, que ustedes van a conocer más adelante, o ya están llevando fisiopato. Todavía, menos mal. Lo están llevando todo. Entonces, cuando lleven fisiopatología, el próximo año creo que llevan fisiopato, ¿no? Ya, ahora sí. Van a entender que el principal problema de los pacientes con asma no es tanto para tomar aire. El problema es para botar el aire, para expulsar el aire. ¿Me dejo entender? O sea, sus bronquiolos se cierran a tal punto que funcionan como válvulas. Retienen aire, pero no botan el aire. Entonces, el tórax comienza a ensancharse. Con el tiempo, con los años, comienza a ensancharse. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con los pacientes fumadores crónicos. ¿Correcto? Entonces, el tórax retiene aire y no lo bota, entonces comienza a ensancharse. ¿Me dejo entender? Ese es el típico tórax enfisematoso, el paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el paciente con asma. ¿Correcto? ¿Lo ves? ¿Correcto? El tórax sifótico, mira, con la sifosis acentuada, lo que le llama la sifosis patológica, lo que la gente llama la joroba, ¿verdad? La joroba. ¿Se entiende? ¿En qué pensamos primero? ¿Ah? En mal de Pot. En el Perú, ves una joroba, piensa en el mal de Pot primero. De arranque su BK, su prueba de esputo, su radiografía pulmonar, de arranque. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ya saben hacer BK, ya en microbiología les han enseñado. Ya, pues entonces, su BK, su examen de esputo y su radiografía pulmonar. De arranque, lo primero que solicitas. ¿Correcto? Si sale todo negativo, lo más probable es que sea un problema ya osteoarticular. O mala postura, pienso que están así. Levanta la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está, ¿ven? El mal de Pot. Destruye los cuerpos vertebrales. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El mal de Pot, la tuberculosis ósea. Nunca te olvides. ¿Cuáles son los huesos más frecuentemente afectados por la tuberculosis ósea? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah, qué me ponen? La tibia, el peroné. No, las vértebras torácicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El tórax escoliótico. La escoliosis. ¿Estamos de acuerdo? Otra variante patológica. Miren, ya esos son problemas ya a veces congénitos. El pectus excavatum, ¿han escuchado? Bien frecuente. Yo cuando hice mi CELUMS en el interior del país, veía bastante este tipo de tórax, era llamativo. ¿Correcto? El pectus excavatum, miren.
Le llaman el tórax en embudo, el tórax del zapatero, ¿correcto? Una profundidad ahí. ¿Esto a qué se debe? Lo que dicen los libros es que es un sobrecrecimiento de los cartílagos costales. Un sobrecrecimiento de los cartílagos costales que llevan hacia atrás la mitad inferior del esternón. Como la mitad inferior del esternón, ¿se acuerdan? No es la última en osificarse, entonces se amolda a la posición de los cartílagos. Entonces estos crecen y por la posición en el vientre materno, esto se hunde. ¿Ok? Hay petus excavatum bien severos, tan severos que el esternón llega a contactar con la columna. Entonces las vísceras torácicas están desplazadas hacia un lado o hacia otro lado. Y eso tiene que repararse con cirugía, porque generalmente se acompañan de alguna malformación cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Entonces cuando vean que ustedes vayan a su serums y, ¿correcto? ¿Cómo se llama y vean esto, refiéranlo a Lima. Venirlo a Lima, una referencia, si es un recién nacido, al hospital Lima. Ahí que se encarga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Petus excavatum. Miren. Petus excavatum. ¿Se dan cuenta? Lo opuesto al petus excavatum, ¿qué es? El petus carinatum. Así le llaman. El petus carinatum. O llamado el tórax en quilla, como un borde, así como ese quilla es el borde de los barcos, dicen. Ya eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Tórax en quilla o tórax en pecho de paloma. Así le llaman, tórax de paloma. ¿Estamos de acuerdo? Es igual, el principio es el mismo, sobrecrecimiento de los cartílagos que en vez de empujar hacia atrás, empujan hacia adelante. Generalmente es inofensivo, no voy a decir que es benigno, porque es benigno, como si esto produjera algún bien. No, tampoco. No es benigno. Pero es inocuo, ¿no? O sea, es antiestético, es feo. Eso sí es feo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie quiere ir a la playa si tiene un tórax así. A la piscina, ¿no? Pero todo el mundo está y todo está con tu casaca ahí. No, feo. Entonces, esto generalmente no se acompaña de malformaciones cardíacas o malformaciones de las vísceras, felizmente, y se hace la corrección quirúrgica, ¿no? Se abre, se resecan los cartílagos costales y se pone su sitio. ¿Sí? Quedan bien. Ahí está. ¿Se dan cuenta? El tórax en rosario raquítico, o los anatomistas clásicos dicen el tórax en collar de Venus. Así le dicen. Esto ya no se ve. Yo nunca he visto este caso, pero es típico pues del raquitismo. Raquitismo ya pues grave, severo. ¿Por qué es el raquitismo? Pues, ¿ah? Por falta de absorción del calcio. Puede ser pues por exceso de mal aporte, no hay aporte, no hay ingesta, o hay excesiva eliminación de calcio, o no hay pues la famosa vitamina D, ¿no? Muy bien. Ya está, perfecto. Ahí, entonces, ¿qué se ve en este tórax raquítico? Se ve una hipertrofia, un engrosamiento de los cartílagos costales. Una hipertrofia de los cartílagos costales. Entonces, parece que tuviera así un rosario así alrededor. ¿Correcto? Ya no se ve esto porque evidentemente ahora hay mayor cultura de nutrición a los pequeñitos. ¿Ven ustedes? Ahí está. Collar de Venus. O todas las cosas raquíticas. ¿Se acuerdan? Muy bien. Topografía torácica. Las líneas verticales. Las líneas. ¿Se acuerdan las líneas o no? Ya eso tienen que dominar. Las líneas del tórax. A ver. Esas son las líneas referenciales, ¿no? Líneas referenciales. Ya. A ver, empezamos. Líneas verticales anteriores. Vamos a empezar con las líneas verticales adelante. ¿Correcto? Líneas verticales anteriores. ¿Qué líneas verticales anteriores tenemos? Ahí está. 1, la línea medio esternal. ¿Dónde está esa línea? Pasa por el punto medio del esternón. ¿Verdad? Pasa por el punto medio del esternón y por el vértice de la apófisis sifoides. ¿Correcto? También, por supuesto, pasa por el ombligo, salvo que tengas el ombligo a un costado, pero no, normalmente pasa por el ombligo. ¿Correcto? Y cae sobre la sínfisis del pubis.
¿correcto? Sobre la sínfisis del pubis. Esa es la línea medio esternal, ¿correcto? Es la única línea vertical impar en la cara anterior. La línea lateroesternal, llamada también línea esternal, a secas, ¿correcto? La línea esternal es la lateroesternal, por si acaso. Pasa por los bordes laterales del esternón. Baja, esta es parte, una derecha y una izquierda, baja por los bordes laterales del esternón, ¿correcto? Lateroesternal. Luego tenemos la línea paraesternal. Esta línea paraesternal, no la confundan, ¿no? Porque muchos confunden la paraesternal con la lateroesternal. No. La paraesternal es la línea equidistante. ¿Qué significa esa palabra? Que está a igual distancia entre la línea esternal y la línea medioclavicular. Esta es la línea medioclavicular y esta es la línea paraesternal. Entre la línea esternal o lateroesternal y la medioclavicular, en la mitad, a igual distancia de ambas, está la paraesternal. ¿Me han entendido? No confundan, ¿no? Por favor, la lateroesternal con la paraesternal. ¿Cuál es la esternal? La latero, no es la medioesternal, ¿correcto? La lateroesternal es la esternal. Muy bien. La línea medioclavicular. Como dice su nombre, pasa por el punto medio de la clavícula. Punto medio de la clavícula, ¿correcto? Esta línea medioclavicular que baja del punto medio de la clavícula, en los niños y en los varones adultos, pasa por el botón mamario. Por el complejo areola-pezón, así se le llama, ¿correcto? Complejo areola-pezón. Pasa por el botón mamario. En la mujer adulta ya no, porque por el crecimiento de la región mamaria, el botón mamario se desplaza lateralmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la línea medioclavicular pasa por el botón mamario en la mujer adulta, falso. En el varón adulto y en los niños sí pasa por el botón mamario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Esa es la línea medioclavicular. Y luego tenemos la línea axilar anterior. Axilar anterior, que se origina en el pliegue anterior de la axila. ¿Estamos de acuerdo? En el pliegue anterior de la axila. ¿Me han entendido? Líneas verticales anteriores de la pared torácica. ¿Correcto? Muy bien. La línea axilar anterior, tenemos la axilar media. En la parte lateral está la línea axilar lateral, ¿no? O axilar media también se le llama, ¿no? Axilar media, axilar lateral o axilar media. Axilar anterior, axilar medio. Así como hay una axilar anterior que ya la hemos visto, está la axilar media, y atrás habrá una axilar posterior. ¿Correcto? La axilar anterior se origina del pliegue anterior de la axila. ¿Sí? La axilar media se origina de la fosa axilar, del hueco de la axila, dice. Y la axilar posterior del pliegue posterior de la axila. Fácil, muy fácil. Las líneas posteriores, ya hemos mencionado la axilar posterior, ¿no? Pliegue posterior de la axila. Luego tenemos la línea medio escapular. Línea medio escapular. Luego tenemos la línea medial escapular. Medial escapular. La medio escapular pasa por el punto medio de la espina de la escápula. Esta medio escapular pasa por el punto medio de la espina. ¿Se acuerdan la espina de la escápula? Por el punto medio. La medial escapular pasa por el borde interno de la escápula, por el borde medial. Luego tenemos la línea paravertebral, que pasa por las apófisis transversas.
de las vértebras. Y por último, la línea espinosa. Línea espinosa, que pasa por las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Correcto? Apófisis espinosas de las vértebras. ¿Correcto? Esta línea espinosa debe pasar por la apófisis prominente, ¿se acuerdan? La apófisis espinosa se siente y debe coincidir abajo con el pliegue interglúteo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Copiaron todo? Muy bien. Están celebrando, es muy parejo. Venga. Ya. Líneas horizontales. Ahora ya hemos visto las líneas verticales. Ahora hablemos de las líneas horizontales. Líneas horizontales. En la cara anterior. Líneas horizontales anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Líneas horizontales anteriores. Muy bien, empezamos. Línea clavicular. Pasa por las clavículas. ¿Estamos de acuerdo? Pasa por las clavículas. ¿Entiende la idea? Salud, salud. Luego tenemos la línea que pasa por el segundo arco costal o que pasa por el ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan? El ángulo manubrio external. Justo a los lados del ángulo de Lewis está el segundo arco costal. Ahí está, esa segunda línea. ¿Correcto? Luego la línea que pasa por el sexto arco costal. Y por último, la línea que pasa por debajo del décimo arco costal. Estas líneas son importantes en la cara anterior, les voy explicando por qué. Miren, entre la línea clavicular y la línea que pasa por el ángulo de Lewis, es decir, por el segundo arco costal, entre estas dos líneas, esta región que ves acá se llama región subclavicular. ¿Estamos de acuerdo? Región subclavicular, entre la línea clavicular y la línea que pasa por el segundo arco costal. Región subclavicular. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la región que está entre la línea que pasa por el segundo arco y el sexto arco, esto se conoce como región mamaria. Región mamaria. La región mamaria está entre el segundo y el sexto arco costal. ¿Correcto? Entre el segundo y el sexto arco costal. ¿Está claro? Región mamaria. Y si tú sumas las dos, región subclavicular más región mamaria, las dos, región pectoral. Región pectoral. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces, la región pectoral está entre la línea clavicular y la línea que pasa por el sexto arco costal. ¿Se entiende? Entre la línea clavicular y la línea que pasa por el sexto arco costal. Y se divide en dos, la región pectoral se divide en dos, región subclavicular y región mamaria. ¿Quién la divide? La línea que pasa por el segundo arco costal, es decir, por el ángulo de Lewis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ok? Bien. Entonces, entre la línea clavicular y la línea que pasa por el ángulo de Lewis y segundo arco, región subclavicular. Entre esta línea y la línea que pasa por el sexto arco, región mamaria. ¿Quedó claro? Bien. Esta línea, que en realidad pasa por debajo del décimo arco costal, es decir, pasa por la parte más baja del reborde subcostal. ¿Se acuerdan del reborde subcostal? Que lo formaban los cartílagos del 7 al 10. Entonces, justo en la parte más baja, debajo del décimo cartílago, por ahí pasa esta línea. A esta línea, que en realidad es un plano, se le llama el plano subcostal. Subcostal. A esta línea. El plano subcostal pasa debajo del décimo arco costal y pasa a nivel de la vértebra L2. L2. Eso el doctor Casas lo suele preguntar. Pasa a nivel de la vértebra L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? L2. Muy bien, doctor. Eso es lo más importante. ¿Ok? Ya.
Ahora las líneas horizontales en la cara posterior. Líneas horizontales en la parte posterior. Empezamos. Líneas horizontales posteriores. Tenemos una primera línea que pasa por la apófisis prominente. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la apófisis prominente? La apófisis espinosa de C7. ¿Correcto? Apófisis prominente es la apófisis espinosa de C7. A esta línea, yo particularmente, y lo vamos a ver en un esquema, yo particularmente le llamo la línea pleuropulmonar superior. No te olvides. Línea pleuropulmonar superior. ¿Por qué le llamo así? Porque a este nivel, hasta esta altura, hasta C7, llega el vértice superior de la pleura y los pulmones. Hasta C7. Ya ha sido pregunta de, no me acuerdo si de la residencia o del ENAM, pero sí vino una pregunta, ¿hasta qué vértebra o a nivel de qué vértebra se proyectan los vértices pleurales? ¿Y la respuesta cuál es? C7. C7. ¿Correcto? C7. Luego tenemos las líneas escapulares. Las líneas escapulares que une o pasa por las apófisis, por las espinas de las escápulas. Por las espinas de las escápulas. ¿Correcto? Esta línea que une las espinas de las escápulas pasa por la vértebra T3. T3. ¿Correcto? T3. La línea que une las espinas de las escápulas pasa por T3. Luego, la línea que une los ángulos inferiores de las escápulas pasa por la vértebra T7. T7, torácica 7, es una pregunta clásica también de examen. El ángulo inferior de la escápula está a la altura de la vértebra T7 y también está a la altura del séptimo espacio intercostal. O sea, este ángulo inferior de la escápula te está señalando el séptimo espacio intercostal. Pregunta de examen. Porque aquí en la cara posterior, las vértebras, las vértebras y las costillas están a la misma altura. Entonces, el ángulo inferior de la escápula señala el séptimo espacio intercostal y está a la altura de la vértebra T7, torácica 7, ¿correcto? Bien, y luego hay dos líneas más que muy poco las mencionan, pero tienen mucha importancia. La línea basal, que pasa por la vértebra T10, y la línea basilar, como está escrito acá, basilar, que pasa por la vértebra T12. T12. ¿Se entiende? T12. A la línea basal, yo particularmente le llamo la línea pulmonar inferior. Línea pulmonar inferior. Mientras que a la línea basilar le llamo la línea pleural inferior. Con eso no hay pierde. Con eso no te vas a olvidar por qué se le llama así. Porque observa, mira este esquema. Mira acá. No le puse línea. Bueno, miren ustedes. El borde inferior de los pulmones está a la altura de T10. No lo olvides. Y el borde inferior de las pleuras llega a T12. ¿Te das cuenta o no? Aquí arriba, a nivel de C7, ¿te acuerdas? Que decía la línea que pasa por la apófisis prominente. Yo le llamo particularmente la línea pleuropulmonar superior, o sea, los dos, pleuropulmonar superior, porque hasta acá llega la pleura y el pulmón por arriba. Pero abajo no, abajo, línea que pasa por T10, línea pulmonar inferior, y la línea que pasa por T12, línea pleural inferior. ¿Se entiende la diferencia? Borde inferior de los pulmones está a nivel de T10 y borde inferior de los sacos pleurales a nivel de T12. No lo olvides. ¿Estamos de acuerdo? Esto es punto de examen. ¿Ya? ¿No claro, doctores? Muy bien. Eso es lo más importante. Ok. A ver,
¿Quién ya terminaron? ¿Se cansaron? Sí, ya. Continuamos entonces el miércoles. Ya, chicos. Suerte.